Explicación para los que tenéis problemas o habéis fallado el ejercicio propiedades de las potencias. Vamos a ver. Primero, cuando hay una suma de números elevados al cuadrado, yo no puedo hacer el primero al cuadrado más segundo al cuadrado. Por lo tanto, esto es falso. Y ahora veremos por qué, ¿eh? ¿Por qué? Porque, fijaos, yo hago 8 más 2 al cuadrado y pretendo que sea igual a 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. Pero esto es mentira. ¿Por qué? Porque 8 más 2 al cuadrado, si yo hago primero la operación del interior del paréntesis, me da 10 al cuadrado. 10 al cuadrado. La operación del interior del paréntesis da 10. Y elevado al cuadrado sería 10 al cuadrado. Y esto da 100. Pero si yo hago 8 al cuadrado más 2 al cuadrado, 8 al cuadrado sería 64. Y 2 al cuadrado es 4. Ya se ve claramente que no es lo mismo 100 más 68. Luego esto es falso. Aquí, ¿es cierta o falsa esta afirmación? Por lo mismo que hemos dicho antes, es falsa. Esta, como estamos multiplicando potencias de la misma base, sumamos los exponentes. Con lo cual, esta es cierta. Aquí, volvemos a decir que es falsa, porque cuando hay una resta de números elevados al cuadrado, no es el primer número elevado al cuadrado menos el segundo número elevado al cuadrado. Volvamos otra vez a verlo. Vamos a ver, si yo hago 15 menos 2 al cuadrado y pretendo que es 15 al cuadrado menos 2 al cuadrado, esto será falso. ¿Por qué razón? Porque primero puedo hacer la operación del interior del paréntesis. 15 menos 2 es 13. Y 13 al cuadrado me da 169. Por lo tanto, si yo lo hago haciendo primero el interior del paréntesis, que es lo normal, obtenemos 169, que es el resultado auténtico. Pero si yo hago ahora 15 al cuadrado menos 2 al cuadrado, no me da 169. Si me diera 169, daría lo mismo una cosa que otra. Vamos a verlo. 15 al cuadrado es 225 y 2 al cuadrado es 4. Luego el resultado final será 221. Como veis, no tiene nada que ver el 169 con el 221. Luego podemos afirmar categóricamente que la diferencia de números elevados al cuadrado no es el primer número al cuadrado menos el segundo número al cuadrado. Si fuera multiplicación, sí que podríamos hacer 15 por 2 al cuadrado, sería 15 al cuadrado por 2 al cuadrado. Pero si es suma o resta, no podemos hacer esto. Esta operación ya vemos claramente que es cierta, ¿no? Porque son potencias de la misma base. Aquí, 8 al cubo elevado a la 3, no se suman los exponentes. Se suman los exponentes en la multiplicación de potencias de la misma base. Luego, en este caso es falso. Pero aquí sí que es cierto, porque cuando tenemos una potencia de potencias, se multiplican los exponentes. O sea, el 8 a la 3 estaría 3 veces, 8 a la 3 por 8 a la 3 por 8 a la 3, que finalmente nos daría 8 a la 9. Luego podemos decir que esto es cierto. 8 a la 0 no es 0. Sabemos que 8 a la 0 es 1, por lo tanto esto es falso. En cambio, esta sí que es cierta. 8 a la 0, cualquier número elevado a la 0, salvo el 0, es 1. 8 a la 1 es 8, una potencia elevada a la unidad da, una base elevada a la unidad da la misma base. Por lo tanto, podemos decir que es cierto. Aquí tenemos potencias de la misma base. Cuando hay potencias de la misma base, se deja la base y se restan los exponentes. Por lo tanto, esto es cierto. Aquí tenemos que tenemos el mismo exponente. Y cuando hay el mismo exponente, aunque sean bases diferentes, podemos operar y podemos simplificar. Hacemos 3 por 5, 15, elevado a la 5. Si esto fuera un 8 a la 5 por 5 a la 5, también podríamos hacerlo. Pero si tuviéramos diferentes exponentes, por ejemplo, 3 a la 5, 5 a la 4, claro que podríamos hacer la operación, pero no podríamos simplificar como aquí. Por lo tanto, podemos decir categóricamente que esta afirmación es cierta. Ahora, ¿qué sucede? Estamos ante la diferencia de números elevado a la quinta potencia.
Ya sabemos que no es lo mismo que 14 a la 5 menos 3 a la 5. Si fuera multiplicando o dividiendo, 14 por 3 a la 5, podría decir 14 a la 5 por 3 a la 5. Si fuera 14 entre 3 a la 5, podría hacer 14 a la 5 entre 3 a la 5. Pero cuando hay una resta o una suma, esta afirmación es falsa. ¿Veis? Aquí ya vemos una división, un cociente. Esto sí que podemos hacerlo. 14 a la 5 entre 7 a la 5. Pero si es 14 menos 7 a la 5 o 14 más 7 a la 5, no podemos simplificar así. Por tanto, esta afirmación es cierta.